Queridos y estimados participantes, agradezco enormemente su compañía en el transcurrir de estos 4 videos para el taller de indicadores de gestión nivel 2. Con este video de hoy completamos las 2 series, es decir, nivel 1, nivel 2, de todo este tema tan interesante y tan importante para las organizaciones que es el de indicadores de gestión. Si hacemos un breve recorrido, recordamos, podemos ver que en el nivel 1 básicamente trabajamos todo lo que era los fundamentos, los conceptos, la evolución histórica y bueno, de una forma muy amplia tratamos de llevarles a todos ustedes una visión general de lo que es indicadores de gestión. Y en este nivel 2, en esta etapa, lo que quisimos fue mostrarles con ejemplos reales, con instrumentos que se utilizan a diario en las organizaciones, cómo plasmar una matriz de indicadores de gestión. Porque al final esto es lo que realmente vamos a utilizar cada uno de nosotros en sus respectivas empresas. Bien, hoy básicamente vamos a trabajar ya lo que son las políticas y los riesgos en el tema de control. Aunque este tema ya es un poco más sencillo, este último video, es importante revisarlo con detenimiento porque en el tema de las políticas, si no las aplicamos, pues indudablemente pudiéramos caer en desuso o en el tema de que los indicadores pasan ya de moda porque no tienen sentido. Entonces hay que revisar constantemente las políticas. Y en el tema de los riesgos es porque a veces por querer tener un excesivo control del desempeño de la gestión podemos incurrir en errores fatales que no nos van a permitir ser eficientes y eficaces a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, una vez más agradecido. Notas finales, por favor recuerden llevar todas sus dudas, todas sus preguntas para el encuentro en vivo y bueno, empezamos. Y así damos inicio a este 4.º video de nuestro taller Indicadores de Gestión Nivel 2. En este último video vamos a trabajar los módulos 7 y 8, en donde hablaremos de las políticas de uso de los indicadores de gestión y los riesgos del control. Aunque es un tema relativamente sencillo, pues no es menos importante, porque vamos a entender que cuando no establecemos y hacemos uso de las políticas de uso, pues indudablemente podemos caer en el riesgo de utilizar indicadores que no nos son realmente eficientes y eficaces para el momento de aportar alguna información útil para tomar decisiones. Y en el tema de los riesgos es porque básicamente cuando queremos tener un control excesivo del desempeño de la gestión, pues a veces por querer abarcar mucho no logramos tener un foco y lograr una buena observación. Bien, una vez recorrido todo este tema de indicadores de gestión, podemos concluir que toda organización debe y necesita implementarlos, ya que es la única forma de observar el buen desarrollo del desempeño de la gestión para el logro de sus objetivos. Sin embargo, resulta primordial entender que el uso de indicadores de gestión obedece a unas políticas que al seguirlas nos dará garantía de la continuidad del éxito en el tiempo. Estimados amigos, fíjense esto. El sentido o el objetivo de utilizar los indicadores de gestión, como lo hemos dicho en varias oportunidades, es poder comprender si estamos haciendo el uso adecuado de la estrategia planificada. Si no es la mejor estrategia, el indicador nos debe dar información para dar un viraje del norte hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el uso de las políticas? Bueno, porque si no utilizamos las políticas, podemos caer en lo que se llama el desuso de los indicadores de gestión, porque a veces por la variación del entorno, indudablemente va a hacer que los indicadores tengan que transformarse de igual modo. Bien. ¿Cuáles son estas políticas que debemos tomar en cuenta? La número 1 es que hay que tomar decisiones. Estimados participantes, tomar decisiones no solo se refiere a la parte de cuando recibimos la información del indicador, saber hacia dónde debemos dirigirnos. No, tomar decisiones también implica el hecho de que si tenemos indicadores que ya no nos sirven, que ya no nos generan ningún tipo de información real, entonces estos indicadores deberíamos eliminarlos o sacarlos de nuestro manual de indicadores.
¿Por qué? Porque hemos visto en muchas ocasiones como en empresas, en un manual hay un promedio de 100 indicadores, de los cuales realmente se usan solo 10. Esto, mis queridos amigos, no tiene ningún sentido, porque cuando tienes esos 100 indicadores ahí en el manual, significa que hay una cantidad de personas trabajando para alimentar esos indicadores. Y si muchos de ellos no van a ser útiles para generar una acción, no tiene sentido tenerlos ahí. Bien. La política número 2 es que hay que hacer seguimiento. ¿Seguimiento por qué? Porque hemos visto también, y sobre todo cuando hacemos consultoría, que muchos indicadores en su ciclo se van completando, pero nadie toma acción al respecto. Es decir, se va llenando un archivo, se va generando un documento que al final no genera ninguna acción. Y eso no tiene sentido, mis queridos participantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, básicamente, si vemos que no está siendo útil, que no se están tomando acciones, quiere decir que ese indicador también entró en desuso. Bien. Luego, la política número 3 es que hay que revisar constantemente el tipo de indicadores. ¿Qué pasa? Fíjense que estamos precisamente en una situación que nos permite visualizar esto de una forma más sencilla. Muchas personas en enero de 2020 pensaban que iban a normalizar un proceso, iban a ir a un proceso de ISO 9000. Pero luego, a mediados de año, se percataron que ya no tenía sentido certificar ese proceso. Es decir, que por el contrario, tenían que revisar qué cosas iban a hacer ahora. Y cuando este tipo de cosas sucede, indudablemente los indicadores que se van a usar cambian. Entonces, por eso es que la revisión debe ser constante. Muchas personas, cuando le hablas de revisión, piensan que es de año a año. No, señores, la revisión debe ser prácticamente que mensual o incluso hasta semanal, porque es posible que al cierre de un ciclo no tengamos una información útil, no sepamos qué hacer porque no revisamos en el momento adecuado. Y la política número 4 es que debemos hacer preguntas frecuentes. Es decir, cada vez que estoy revisando, debo preguntar si estoy evaluando o analizando lo que realmente es útil. Recuerdan que cuando estuvimos hablando del proceso de reclutamiento y selección, en el proceso de recursos humanos, en principio aplicamos una observación para ver dónde habían cuellos de botella. Y en esos cuellos de botella era donde deberíamos establecer qué mediciones queríamos hacer. Es posible que en el momento inicial se nos ocurran algunas cosas, pero después en el revisar en el día a día constantemente esta información, nos damos cuenta que no es lo que realmente estamos necesitando evaluar. Entonces, por eso es que debemos preguntarnos y cuestionarnos constantemente si eso es lo que queremos medir. Bien, entonces estas son las 4 políticas en el uso de los indicadores de gestión. Ahora bien, cuando hablamos de indicadores de gestión, hablamos de control, el control de los procesos. Suele suceder, y lo vemos en muchas organizaciones, que a veces, tomando el ejemplo anterior, tenemos en un manual 100 indicadores, porque queremos evaluar muchas cosas, pero cuando queremos abarcar demasiado, a veces no nos enfocamos en lo que es realmente importante. Entonces, estos riesgos los vamos a ver en esta tabla y vamos a ver cómo evitarlos. Bien, entonces vamos a comenzar con este primer error, que es que los indicadores de gestión miden actividad en lugar de desempeño. Esto indudablemente nos va a proveer una data importante. Simple y llanamente vamos a tener una carga de información. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, poniendo el foco en los objetivos claves de la organización, es decir, entender qué es lo que esencialmente necesitamos medir. Y era lo que hablábamos hace un rato. Fíjense que hay empresas que se dedican más a querer revisar si la actividad se está cumpliendo, pero al final el cumplimiento de la actividad no me garantiza el cumplimiento del objetivo. Entonces medir, en este caso, una actividad no tiene sentido. El número 2 es que ponemos el foco en metas de corto plazo a expensas de objetivos de largo plazo. Y esto es inconveniente debido a que se genera una presión en un desempeño inmediato. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, los modelos de control de gestión ayudan a asegurar la inclusión de objetivos de corto y largo plazo. Lo que quiere decir queremos ver en este punto, es que muchas veces cuando hacemos o diseñamos un indicador para medir un proceso, los tiempos o la variable tiempo no está bien determinada.
Y al no estar bien determinada, lo que puede ocurrir es que genere una presión innecesaria en el departamento o en los colaboradores que se encargan de alimentar este proceso o este indicador. Bien. Luego, la falta de conocimiento de las medidas de resultados pueden ocasionar que los indicadores de gestión sean utilizados deficientemente. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, invirtiendo tiempo en desarrollar buenas medidas de resultados, aun cuando esto no es una tarea fácil. Sin temor a equivocarme, recuerdo que les hice mención de que muchas veces hay personas que en principio no están preparadas para revisar una información o unos datos. Si estas personas que están encargadas de alimentar un indicador de gestión no están debidamente preparadas, pues este indicador no va a ser utilizado de manera eficiente. Por el contrario, vamos a utilizar a medias o prácticamente no vamos a utilizar bien esta información. Y aquí lo importante es que debemos desarrollar en principio las competencias de las personas encargadas y luego las medidas deben ser lo que vamos a decir, los resultados. La información que me va a arrojar el indicador de gestión debe ser clara, sencilla, para que pueda ser comprensible y de fácil administración. Bien, que hablábamos hace un rato, demasiados indicadores, por ejemplo, en el área financiera, comparados contra indicadores de calidad, pueden generar un desequilibrio, o sea, pueden hacer una visión errónea del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos obligatoriamente que definir cuáles son los indicadores que vamos a utilizar y tratar de no querer abarcar demasiadas cosas, sino empezar de menos a más. Y en función de que vayamos revisando y avanzando, podremos implementar nuevos indicadores que me permitan tener una mejor visión. Tener muchos indicadores de forma inicial lo que va a hacer es que nos enredemos y no podamos tomar decisiones realmente contundentes para lograr objetivos, para cambiar de dirección o para finalmente ver qué se va a hacer con el negocio. Bien. Luego, la manipulación de datos para mejorar el desempeño, sobre todo cuando la recompensa es el castigo o el premio, dependen de los indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, hay personas o administradores o controllers que durante el transcurrir del proceso ven que los indicadores que establecieron en un principio les están dando información negativa, es decir, que esa información va en contra de ellos. Y entonces existe la tentación de en medio del proceso querer modificar el indicador. Pues esto es terrible porque al final el resultado que vamos a tener tampoco es real. Fíjense que, por ejemplo, uno de esos casos se da en el área de ventas. Cuando un profesional del área de comercialización quiere pronosticar unas ventas futuras, cuando no es objetivo, sino que puede ser muy suave en el momento de proyectar, se va a unos números excesivos y cuando se están ejecutando las ventas, se da cuenta que no llega ni al 50% porque las proyecciones se fueron muy por encima. Entonces a veces incurre en el error de modificar el nivel o el indicador. Entonces, ¿qué es lo ideal en estos casos? Lo ideal es, bueno, mira, si ya nos equivocamos en la proyección, vamos a mantenernos así hasta el cierre del ciclo, porque lo que puede pasar es que podamos decir, bueno, mira, señores, la proyección fue mal ejecutada y hay que hacerla nuevamente en función del nuevo entorno en que estamos viviendo. Bien. Luego, el peligro al especificar los datos, porque puede ser interesante en lugar de necesario. ¿Qué pasa? Si el que está diseñando la matriz de indicadores no es objetivo, sino que tiene tendencia a querer ver alguna información o algunos datos en sí y pierde el foco de lo que realmente es necesario, entonces estaremos trabajando sobre una matriz que no es eficiente. En este caso podemos leer aquí que dice que focalizar los indicadores de gestión en los objetivos claves, acabando en los indicadores de bonito saberlo en vez de lo necesario saber. Es decir, volvemos al punto. Hay que trabajar sobre lo que es realmente necesario medir. El otro riesgo es medir procesos de trabajo que son fáciles de controlar en lugar de aquellos que tienen mayor valor potencial. Esa es otra cosa que sucede cuando no entendemos un proceso que es de vital importancia para la empresa. Es posible que tengamos la tentación de dejarlos de lado para medir otras cosas que son más sencillas, pero al final no revisten una importancia para la organización. Bien.
Y finalmente, no comparar actividades similares, lo cual puede ocasionar sentimientos de injusticia y falta de confianza en los indicadores de desempeño. Eso es un error, por ejemplo, cuando tenemos varias sucursales. Entonces, en el manejo de indicadores para evaluar el desempeño de la gestión de las sucursales, queremos hacer comparaciones, cuando en la mayoría de los casos no tiene sentido, porque por ejemplo, un ejemplo, hablemos de tránsito de personas, no es lo mismo tener una sucursal en el pleno centro o corazón del área comercial de una ciudad a que tenerlo en una urbanización. Indudablemente la urbanización va a haber menos tránsito de personas que en el corazón del área comercial. Entonces, las comparaciones hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos indicadores, porque podemos caer en situaciones de injusticia y al final lo que va a generar en los colaboradores es desconfianza y cierto desamor por el trabajo. Bien, entonces estos son los errores más básicos y el riesgo de cuando estamos controlando los procesos y básicamente cuando queremos establecer matrices de indicadores de gestión. Señores, con estos dos temas hacemos el cierre oficial del taller Indicadores de Gestión en nivel 2. En nombre del Instituto de Altos Estudios Gerenciales queremos agradecer su presencia y su participación, y bueno, además está decirles que esta es su casa y bueno, esperamos vernos nuevamente en un próximo taller. Gracias.